En la tierra de Palestina, cerca del río Jordán, en la región donde éste fluye hacia el Mar Muerto, había un desierto. Este era el lugar inhóspito y retirado donde Cristo de Nazaret había vivido por 40 días, ayunando y orando, y donde se había confrontado victoriosamente con Satanás. Ahora Cristo estaba retornando hacia el Jordán donde iniciaría su ministerio público. Anteriormente, Cristo ya había pasado por el río Jordán en ocasión de su bautismo. En esta oportunidad, Él estaba regresando a Galilea. Encaminándose en forma solitaria, llegó a un lugar donde encontró a Juan el Bautista hablando con varios de sus seguidores. Inmediatamente Juan el Bautista reconoció a Jesús y una sensación de humildad y admiración se posicionó sobre él. Miren, los seguidores y discípulos del Bautista se dieron cuenta que estaban presenciando un momento muy especial cuando Juan el Bautista nuevamente dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien dije, después de mí llega uno que es antes de mí, porque él era antes de mí». Al día siguiente, nuevamente, Jesús se acercó donde estaba Juan el Bautista. «He aquí el Cordero de Dios». Mientras Jesús se acercaba, dos de los seguidores de Juan se sintieron profundamente conmovidos. Estos dos eran pescadores de Galilea, Andrés y Juan. Y mientras Juan y sus seguidores observaban a Jesús, Andrés y Juan sintieron un gran deseo de seguir a este hombre, de quien Juan el Bautista había predicho su llegada. No podían explicar su impulso, pero sentían el deseo de aprender más de este hombre y de quien Juan el Bautista había dicho que era aquel que había llegado para quitar el pecado del mundo. Parecía como que Jesús los estaba esperando, pues se dio vuelta expectante y les dijo: «¿Qué buscáis?» ¿Dónde estás hospedado? «Ven y ve». Sin cuestionar, Andrés y Juan siguieron a Jesús. Ellos no sabían a dónde Jesús los guiaría, pero sintieron el gran deseo de seguir a Jesús a donde éste los condujese. No muy lejos del lugar donde ellos encontraron a Jesús, estaba el lugar donde pasaron todo ese día. Mientras ellos hablaban con Jesús, sus preguntas fueron contestadas de tal forma que les proporcionó la seguridad de que este era el Mesías prometido de Dios, el Salvador del mundo. Fue esta muy firme convicción que motivó a Andrés a dirigirse a donde estaba su hermano Simón. Andrés no podía soportar más el deseo de hacer esto. Él sentía que tenía que compartir estas buenas nuevas con su hermano, y así es como salió en su búsqueda. Todo lo ocurrido en ese día le había llenado el corazón de gran esperanza y gozo. Juan el Bautista había llamado a Jesús el Cordero de Dios. Por lo tanto, este sin duda alguna era el Salvador prometido. El Mesías había llegado al fin. Debía apresurarse y decir esto a Simón. Simón. Hola, Andrés. Estaba justamente pensando cuándo regresarías. Ya es hora de que salgamos hacia Bethsaida, ¿no crees? ¿A Bethsaida? Oh, hay bastante tiempo para eso, Simón. ¿Por qué estás tan entusiasmado? Dime. Simón, hemos encontrado al Mesías, el Cristo, el Salvador prometido. ¿El Mesías? Hablas con una gran convicción, Andrés, pero... ¿el Mesías? Pero es verdad. Estábamos sentados con Juan el Bautista cuando él llegó. ¿Dónde ocurrió eso?
lejos del río. Y cuando Juan el Bautista lo vio, dijo de él, este es de quien yo he anticipado que vendría. ¿Podrá ser posible que realmente el Mesías ha llegado finalmente? ¿Y en nuestro tiempo? Yo estoy seguro de eso. Juan y yo pudimos hablar con él y sentimos su gran poder. En ese momento supe que yo lo seguiría para siempre. ¿Dónde está ahora? ¿Podría yo verlo? Sí. Ven, podemos ir ahora mismo. Y cuando tú lo veas, sabrás exactamente lo que yo digo. Así es como Simón, aún dudando de que realmente el Salvador hubiera llegado por fin, fue con su hermano a encontrarse con Jesús. Mientras los dos hombres iban llegando al lugar donde Andrés había dejado a Jesús y a Juan, nuevamente Andrés le contó a su hermano cómo él y Juan habían encontrado a Jesús y la impresión que habían sentido de escuchar las palabras de Jesús cuando les dijo, vengan y vean. Cuando Jesús vio a Simón, lo cual se daba por primera vez, Andrés y Juan se sorprendieron grandemente al escuchar a Jesús decir, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. ¿Cefas? Eso quiere decir una piedra. Desde ese momento, Simón se convenció de que realmente Jesús era el Mesías. Y de allí en adelante Simón fue llamado Cefas o Pedro, lo cual significa lo mismo, piedra o canto rodado. Al siguiente día, mientras continuaban su viaje hacia Galilea, se detuvieron al costado del camino para descansar y refrescarse un poco. Era un día muy caluroso y la sombra era muy bienvenida. Estaban cansados y con hambre y estaban aguardando con gran deseo el momento de almorzar juntos como amigos. Jesús fue el que dio gracias por los alimentos que estaban por tomar y sus nuevos discípulos se unieron a él. Eran conscientes del espíritu de camaradería que comenzaba a sentirse entre ellos. Entonces Simón, a quien Jesús había llamado Cefas, vio a otro viajero que se aproximaba por el camino, el cual provenía de la ciudad de Pedro, Betsaida, a Felipe. Pero antes que Pedro pudiera darle la bienvenida a Felipe, Jesús se había levantado y estaba dejando el grupo. Sígueme. Felipe no pudo más que sentir la calidez de Jesús, quien habló con tanta autoridad divina. Fuertemente atraído a Cristo, se unió también a este pequeño grupo de discípulos. Era un grupo interesante de hombres, mayoría de ellos pescadores de Galilea, hombres muy diferentes el uno al otro. Allí estaba Pedro, fornido, impetuoso, rápido, con emociones extremas. También estaba Juan, pensador profundo, y un pescador a quien luego se lo conoció como el apóstol a quien Jesús amó. Andrés, el hombre de negocios, callado, con gran discernimiento y profundamente pensador. Y Felipe, el último en creer tan pronto como vio a Jesús. El espíritu de nuevas aventuras estaba con cada uno de ellos. Y más aún estaban inspirados por el hecho de que el Salvador prometido los hubiera escogido para que sean sus amigos y seguidores. Luego del almuerzo, los hombres continuaron su jornada hacia Galilea. Entonces Felipe les dijo que él se adelantaría y los encontraría un poco más adelante en el camino.
Felipe estaba ansioso de encontrar a Natanael para contarle las buenas nuevas de que él había encontrado al Salvador, cosa que también pudiese seguirle, y lo encontró a Natanael descansando junto a una higuera. Felipe, ¿por qué estás tan apresurado? Tengo muy buenas noticias. Hemos encontrado al Mesías. Felipe, esto no puede ser así. Mejor no me distraigas con ideas como estas. Además, no puede ser verdad. Es verdad, Natanael. Él es el Mesías. Andrés, Simón y Juan están con él y ellos están seguros. Finalmente hemos encontrado de quien la ley, Moisés y los profetas escribieron: Jesús de Nazaret, hijo de José. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Ven y ve. Por la gran insistencia de Felipe, Natanael fue con su amigo hasta el camino a esperar a Jesús y a los otros discípulos que venían con él. No tuvieron que esperar mucho, puesto que el grupo no estaba muy lejos. He aquí un israelita en verdad, en quien no hay engaño. ¿Cómo me conoces? Antes de que Felipe te llamara, mientras tú estabas debajo de la higuera, te vi. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Porque yo te dije que te vi debajo de la higuera, ¿tú crees? Tú verás mucho más grandes cosas que estas. Sí, Natanael y los otros creyeron. Ellos sabían que este era el Mesías. Y así es como Jesús de Nazaret juntó en derredor suyo a sus primeros discípulos, hombres que al encontrarse con él instintivamente sintieron su poder y su grande amor. Estos hombres deseaban seguirlo, aunque ninguno de ellos se daba cuenta cuánto sus vidas serían cambiadas por aquel Maestro Divino, nuestro Salvador Jesucristo. En los días en que la tierra de Judea estaba subyugada por el gran imperio romano, el pueblo de Israel tenía que pagar impuestos a los romanos. Estos impuestos eran cobrados por los publicanos. Los judíos odiaban a los publicanos porque los consideraban desleales a su propia gente. Además de ser los impuestos pesados e injustos, la gran mayoría de estos publicanos eran deshonestos y se enriquecían a expensas de sus propios compatriotas. Estos impuestos debían ser pagados sobre importaciones y exportaciones, y sobre todo lo que se compraba o vendía. Impuestos para puentes, caminos y puertos. Impuestos sobre alimentos, carros, animales y cualquier otra cosa imaginable. Nadie podía escapar de esta pesada carga exigida por los romanos, ni tampoco podían escapar de aquellos recargos cobrados por los publicanos. Había un hombre en Capernaum de los publicanos llamado Leví Mateo, el cual no era diferente en absoluto de los otros publicanos. Él también era odiado por la gente, pero un día Capernaum fue conmovida con una noticia emocionante. La noticia que estaba cundiendo por todas partes era que el profeta y maestro de Galilea había regresado y que incluso estaba entre ellos en ese momento. ¿Escuchaste las noticias? No, ¿acaso los romanos aumentaron los impuestos nuevamente? Oh, esto no sería noticia, pero esto sí es. Jesús de Nazaret está aquí. Jesús de Nazaret, me gustaría escucharlo. Yo quisiera ir contigo. ¿Acaso estás cerrando tu negocio tan temprano? Oh, claro que sí. Solo por hoy. ¿O por qué hoy? Ha regresado y tengo que ir a escucharlo. No hablas claro. ¿Quién ha regresado? Oh, el gran profeta, el maestro, tal vez el Mesías. ¿Tú quieres decir Jesús de Nazaret? Recto. Yo he escuchado muchas cosas acerca de este hombre. Tal vez deba conocerlo yo mismo. Ven, apresurémonos.
Leví Mateo había escuchado también de Jesús porque había sido en Capernaum donde el gran maestro había sanado al hijo del noble, donde había echado fuera el demonio del hombre que estaba en la sinagoga y donde también había curado a la suegra de Simón el pescador. Todas estas historias habían hecho una profunda impresión en la gente de Capernaum, y Leví Mateo no era una excepción. El deseo de Leví Mateo de encontrarse nuevamente con el maestro lo motivó a dejar su mesa de impuestos para ir a escuchar al gran maestro. Tenemos emocionantes noticias. Él ha regresado. ¿El maestro? ¿Están seguros? Y con mis propios ojos. Tenemos que llevar a tu hermano al maestro. Jesús de Nazaret ha regresado. Tenemos que llevarte a él. Él ha curado a otros y te curará a ti. Yo sé que él puede. Solo si pudiera verle. Apurémonos. Pronto va a haber una gran multitud. La gente había llegado de todas partes e inclusive se hallaban algunos escribas y fariseos que deseaban hacerse de evidencias en contra de Jesús. Mira esta multitud. Nunca podremos llegar a él. Tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Ni podemos llegar hasta la puerta. Yo tengo una idea. Yo sé cómo podemos llegar hasta él. Ven, te lo voy a mostrar. Entre tanto, Jesús estaba enseñando la palabra de Dios a aquellos que se habían allegado para escucharle. No había duda alguna de que la gran mayoría de estas personas habían venido para escuchar a Jesús. Sus sentimientos estaban reflejados en sus rostros. Su fama había alcanzado los confines de Israel. Él había sanado a varios y algunos creían que era el prometido Mesías. Otros dudaban porque sus enseñanzas eran tan diferentes a los escribas y fariseos. Los dirigentes de Israel no solamente estaban celosos por la creciente popularidad de Jesús, sino porque él públicamente había condenado su religión fría, formal, sus obras, y les predicaba a las personas que reconocieran a Dios como un Padre de amor y de gracia, en tanto que estos dirigentes religiosos malentendían y tergiversaban totalmente a Dios y su ley, y no se consideraban para nada pecadores. Decían que las enseñanzas de Jesús eran una aberración y estaban totalmente contrarias a Dios. Realmente querían acallar una vez y por todas a este que se decía ser profeta. No te preocupes, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué habla este hombre así? Lo que ha dicho es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Pero para que ustedes sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, te digo a ti, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La multitud estaba asombrada.
Nunca habían visto algo así. Esto era un milagro. En verdad el Nazareno tenía que ser el Hijo de Dios. Él era el Mesías. Por supuesto, había una gran alegría con la cura del hombre paralítico. Nuevamente Jesús había demostrado que Él había llegado no solamente para sanar, sino para traer alivio y descanso a los oprimidos por el pecado. Él había dicho y lo había probado, que aquellos que realmente se arrepienten con sinceridad pueden obtener la gracia y el perdón de Dios. ¿Podría ser posible que Jesús estuviera ofreciendo la salvación a todos? El hombre paralítico, Jesús le había dicho: Hijo, tus pecados te son perdonados. Él no hizo ninguna pregunta. Parecía como si supiera lo que había en el corazón del hombre. Pero ¿sería que Jesús miraría a un publicano despreciado como Leví Mateo? ¿Uno a quien su ocupación había traído desgracia y vergüenza sobre sí mismo y su familia? Y luego de esto Jesús salió y pasó por donde estaba aquel cobrador de impuestos, Leví Mateo, sentado en la mesa donde colectaba los impuestos. Sígueme. Este era el momento más importante en la vida de Mateo. Cuando Jesús lo miró con amor, su alma se conmovió y obediente al Maestro, se unió a los otros discípulos. Pero Levi, yo no te entiendo. Primero dejas tu trabajo para seguir a este maestro de Galilea y luego nos invitas a que cenemos con él. Tú no deberías cuestionar así a nuestro anfitrión. Después de todo, él era uno de los nuestros como cobrador de impuestos. Levi, tal vez tu maestro no pueda proteger a todos del odio que nos tiene a los publicanos y de los fariseos. Jesús puede salvarnos de nuestros pecados. Yo no tengo pecado, a no ser mi dinero. Levi, ¿tú crees que realmente este maestro va a venir a cenar con nosotros? ¿Acaso a quién va a ser visto con los publicanos sino otros publicanos? Él vendrá. Sí, él vendrá, pero estoy seguro que sus seguidores no lo harán. Por supuesto que no vendrá. ¿Acaso no hemos recogido los impuestos de todos ellos? Que sí. ¿Acaso piensas que lo pasarán por alto? El Maestro perdonó mis pecados y los sigo con los otros, y ellos los siguen así como yo. Todos ellos estarán aquí. Y mi anhelo es que cuando lo vean ustedes, también lo acepten. Levi, nosotros aceptamos tu espiritualidad, pero no pretendas que aceptemos tus ideas. Si tu maestro viene y come con nosotros, nos sentiremos honrados con su presencia. Nos reservamos el derecho de emitir nuestras propias opiniones, así como tenemos el derecho de cobrarlo. Yo sé que ustedes van a gozar su compañía y de las palabras llenas de gracia que salen de sus labios. Oh, aquí viene él ahora. Muy bienvenido, maestro y amigo. Te estábamos esperando. Y así es como Jesús fue bienvenido a la casa de Leví Mateo, el colector de impuestos, ahora un seguidor del Salvador. Excepto Jesús y sus discípulos, esa noche todos los demás eran publicanos y pecadores. Gente odiada y despreciada no solamente por el pueblo, sino por los fariseos y escribas. Y cuando los fariseos vieron a Jesús y a sus seguidores en ese tipo de compañía, se llenaron de asombro. ¿Por
qué tu maestro come con publicanos, cobradores de impuestos y pecadores? Los que están sanos no necesitan de médico, sino los que están enfermos. Yo vine a llamar al arrepentimiento no a los justos, sino a los pecadores. Vayan y aprendan lo que esto significa. Yo deseo misericordia y no sacrificios. ¿Por qué los discípulos de Juan Bautista y los discípulos de los fariseos ayunan, mientras que tus discípulos no ayunan? ¿Acaso pueden los invitados ayunar cuando el novio está entre ellos? Mientras el novio está entre ellos, ellos no pueden ayunar. El día llegará cuando el novio sea quitado del medio de ellos, y entonces en aquel día sí ayunarán. Nadie arranca un pedazo de tela o vestido nuevo y lo pone sobre un vestido viejo, y si así lo hiciese, el pedazo de tela nuevo no combinaría con la tela vieja. Así tampoco el vino nuevo se pone en odres de vino viejo. Si así lo hicieran, los odres se reventarían y se derramaría el vino y los odres serían destruidos. El vino nuevo se pone en odres nuevos y de esa manera ambos son preservados. Pero los corazones de esos escribas y fariseos se habían vuelto duros y secos, tal como los odres que había mencionado Jesús. Completamente abatidos y desilusionados, decidieron irse y esperarse hasta una nueva oportunidad para poder atrapar al Señor Jesús. Pero Jesús sabía que la verdad que él predicaba, a pesar de estos enemigos, triunfaría. En cuanto a Mateo, él había encontrado la paz y el Salvador de su vida. Sus pecados habían sido perdonados, su corazón y su vida habían sido tocados por el Maestro, y ahora no sería más el cobrador de impuestos Leví Mateo, sino que ahora sería conocido como Mateo, el discípulo de Jesús. Reconstruye. Tomado del libro Restaurando su vida deshecha. La gracia que ayuda a reconstruir una vida deshecha es algo dado, nunca merecido, nunca demandado, nunca inducido por uno mismo. Muchas veces me he imaginado la escena del lago de Galilea, más veces de lo que yo mismo puedo estimar. Es temprano en la mañana y el cielo sobre las colinas del Golán al este están evidenciando la salida próxima del sol. Aquí y allá hay botes pesqueros, y si uno tiene buena vista, aún puede percibir la silueta de los hombres que trabajan con sus redes con la esperanza de una pesca final antes de terminar. En un bote, un grupo de hombres parecen cansados y quizás hasta deprimidos. A cargo del bote está Simón Pedro, y con él están Juan y otros que recientemente se han convertido en discípulos de Jesús. ¿Qué aprenderíamos si leyésemos sus mentes? ¿Qué sentimientos y explicaciones rondan sus mundos privados al pensar en esa noche reciente cuando le fallaron completamente al Señor? En ese momento de prueba suprema y simplemente lo abandonaron y huyeron cuando lo más valioso hubiese sido seguir el camino que el Maestro estaba siguiendo. Pero no lo hicieron y huían de su vergüenza trabajando duramente en otra cosa. Simón Pedro era el más pensativo. En su mente estaban las promesas absurdas que nunca había podido cumplir, la espada que había desenvainado en el jardín y las 3 negaciones de su relación con Jesús. La cobardía de los demás había sido evidente, pero de haber habido un premio para el más necio, este se lo hubiese ganado Pedro. Pero de pronto, una voz los llama desde la orilla. Amigos, ¿han pescado algo? No, responden así, irritados. La noche de trabajo no ha sido buena. Sí, no ha sido buena. Echen las redes a la derecha del bote y ahí habrá de encontrar algo. Lo hicieron y los peces casi inundaron las redes. Al escuchar la voz y el éxito de esta estrategia, Juan llegó a la conclusión de que el hombre que estaba en la orilla
era ni más ni menos que el Señor. Es el Señor, dijo. ¿Era un grito triunfante o un susurro atemorizado? No importaba. Era lo que Pedro necesitaba escuchar. En segundos se lanzó al lado del bote y nadó con todas sus fuerzas hacia la orilla. Nuevamente, ¿qué pasaba por su mente al nadar? ¿Qué estaba buscando? Pensó que podría escuchar al Señor diciendo: Pedro, realmente traté de convertirte en una persona efectiva, pero me temo que no has puesto nada de tu parte. Tal vez podía haber esperado que Jesús le dijese: necesitamos sentarnos a hablar de lo mal que estuviste la otra noche. Pero no hubo ninguno de esos comentarios. En lugar de eso, cuando Pedro llegó a la orilla, encontró al Señor preparando el desayuno sobre una fogata de carbón. Pan y pescado preparando para unos hombres hambrientos, con frío y cansados. Piensa en esto. El Hijo de Dios preparó el desayuno para un grupo de fracasados. Esa es la más grande gracia. No. Simón Pedro no escuchó ninguno de los posibles resultados negativos que cualquiera de nosotros podría haber preparado para decirle. En cambio, escuchó una pregunta 3 veces. ¿Me amas? Y 3 veces Pedro luchó con la verdad que surgía de su interior. Esta vez no había promesas. Esta vez tenía que aflorar solamente la verdad. Sí, te amo. Cada vez que Pedro respondía, escuchaba palabras que tal vez nunca había pensado que volvería a escuchar. Alimenta mis ovejas. Cuida mis ovejas. El llamado original todavía estaba en pie, pero no había sido descartado. Estaba siendo restaurado. Su vida quebrantada se estaba reconstruyendo. Esa mañana sucedieron 3 cosas importantes en la playa. Número 1. Jesús vino a Pedro en su ambiente. El reconstructor fue a la persona de vida quebrantada, sabiendo quizás que Pedro estaba demasiado herido para tomar la iniciativa. Número 2. Jesús le dio a Pedro la oportunidad de reemplazar negaciones anteriores con 3 intentos honestos para reafirmar su amor por el Señor. Y número 3. Jesús volvió a confiar su llamado. Cuando terminó la escena de la playa, no había ciudadanos de segunda clase en la comunidad de Jesús. Entre los dones más preciosos que la iglesia tiene para ofrecerle está la gracia restauradora para la persona de vida quebrantada. La gracia que ayuda a reconstruir una vida deshecha es algo dado, nunca merecido, nunca demandado, nunca inducido por uno mismo. Pasado tantos años desde aquel día en que te conocí, y mi vida solo está esperando tan solo un deseo de su corazón. Lo mejor que puedo hacer es continuar sin desmayar. No tardará, Él lo cumplirá.
sensato y correcto e ideal sería. ¿Y acaso soy yo el primero? ¿Y acaso soy yo el más sincero? Soy solamente alguien que busca una salida para poder obtener todo lo que yo necesito. Y eso es más y más que suficiente. Esperaré ahora más que nunca y siempre, no importando si reciba o no reciba. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Estas cosas se han escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Justificados pues, pero por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para con nosotros. Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando absolutamente nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but
then again too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losses. And now, as tears subside, I find it's all so amusing to think that I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. What is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who is. The record shows I took the blows and did it my La Biblia, libro santo que marcas mi sendero, donde imperan el vicio y la maldad, destacando cual espléndido lucero en la noche de densa oscuridad. Tus escritos son perlas luminosas, extraídas del océano del amor. Tus promesas sublimes, prodigiosas, nos revelan al Verbo Redentor. Son los arcos triunfales de tu gloria que dan paso a los ángeles y santos, perdurando en el tiempo y en la historia, deshaciendo las penas y quebrantos. Una nube perversa de gigantes, avalancha de fuerzas infernales, pretendieron destruirte, amenazantes, con sus armas indignas y fatales. Tus soldados tenaces se enfrentaron, revestidos de coraje y de valor, y al combate feroz se abalanzaron en defensa del libro redentor. Oh palabra del Dios omnipotente, oh venero de tesoros eternales, eres arpa que lanzas un torrente de belleza, de notas celestiales. Si los cielos y la tierra pasarán, dijo Cristo una vez solemnemente, mis palabras por siempre durarán en el reino de Dios eternamente. Triunfarán en las rudas tempestades, donde combaten ciclones formidables. Cumplimiento tendrán por las edades, acallando la voz de los culpables. Eres brújula y guía del peregrino en su lucha constante contra el mal.
irradiando tu luz en su camino, lo conduces al reino celestial. La Biblia. Saber cómo serías, sin saber de tu mirada, aprendí a quererte tanto, esperando tu llegada. No hay nada más hermoso que podría sucederme, de soñar con el momento en que a mi lado pueda tenerte. Y ahora sí, que eres realidad, te tengo aquí a mi lado y a nada nos separará. Dulce, tierna, bello amor. Y dime, ¿cómo podré llamarte para expresarte de todo? ¿Cómo te llamaré?